Hola a todos, mucho gusto una vez más en una clase virtual. Quizás me llegan a entender de forma que les explique. El tema de hoy es proporcionalidad directa entre los cambios de velocidad y el tiempo en el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Soy de la Universidad de San Carlos de Guatemala, me llamo Lourdes Elizabeth Díaz y soy practicante en este tema es de área de ciencias naturales del grado de tercero básico. Entonces, daremos inicio. Acá podemos observar un ejemplo de que es un movimiento rectilíneo. Dice que la proporcionalidad directa entre los cambios de velocidad en el tiempo de movimiento rectilíneo con aceleración constante. Dice que son movimientos acelerados más fáciles de describir, son los que siguen una trayectoria rectilínea y en los que la magnitud de la velocidad aumenta en forma constante. El incremento de velocidad es directamente proporcional al intervalo que transcurre y por eso se obtiene una línea inclinada. Como podemos observar en un ejemplo anterior, esta es la línea inclinada. Dice un ejemplo, en la vida cotidiana es común confundir la aceleración de un objeto con su velocidad. A veces se cree que si un objeto tiene una gran aceleración, significa que va muy rápido. Esto no es así. Un objeto puede tener una velocidad muy grande y una aceleración igual a cero. Su velocidad es grande, pero constante. El movimiento uniforme acelerado, la velocidad crece o disminuye proporcionalmente con el tiempo, pero ¿qué pasa? Con el desplazamiento del objeto, ¿cómo varía su posición con el tiempo? Para responder a estas preguntas, conviene recordar lo que sucede en el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Podemos observar otra imagen. Acá la línea no está inclinada, recta, está como una curva. Ese es el movimiento inclinado. Hablemos sobre el movimiento rectilíneo. Para muchos dirán que este tema es algo difícil, se mira física fundamental, entonces lleva muchas complicaciones, la mayoría no le entiende, eh, lleva muchas fórmulas, ¿verdad? Entonces, dice que el movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento de una línea recta, que ya habíamos dicho anteriormente.
Algunos tipos notables del movimiento rectilíneo son los siguientes: Mo- movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad del movimiento de un lugar a otro es constante. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cuando la aceleración es constante. Realmente es lugar a otro constante. En cambio, este es solo cuando la aceleración es constante. Movimiento armónico simple unidimensional, cuando la aceleración es directamente proporcional a la elongación, distancia a la posesión de equilibrio. Y en esta siempre se va dirigida a la posición del equilibrio. La velocidad tiene dirección constante, aunque pueda tener en algunos casos aceleración. Además, hay fuerzas y aceleración. Perdón, aceleración. Estas son siempre paralelas a la velocidad. Esto permite tratar el movimiento rectilíneo mediante ecuaciones escalares sin necesidad de usar el formalismo de vectores ni nada de eso. Entonces, queda claro que en el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es la aceleración. Acá incluso está repasado. En el movimiento armónico simple unidimensional es la elongación y el equilibrio. Entonces, en los tres movimientos son diferentes las posiciones y los planteamientos que se da y la resolución, el problema y cómo se da la respuesta. Acá podemos observar un ejemplo que el movimiento rectilíneo está recto. Sé que puede ser recto, inclinado. También dice que la presentación vectorial de una magnitud física contiene tres datos: el módulo, dirección y el sentido. Para el caso de la posición, que son cómo se averiguan la posición, tiene que informar de la situación de un móvil respecto de un observador situado en el SR. Esta información se concreta con la distancia al SR, con las coordenadas del punto donde se encuentran el módulo, dirección y el sentido del vector posición dan cuenta de ello. Acá podemos observar otro ejemplo del movimiento rectilíneo y el uniforme acelerado. Pueden observar, son diferentes fórmulas, diferentes procedimientos a seguir, ya que es un tema bastante amplio y quizás un poquito difícil de entender en ocasiones, pero si usted le da importancia, le pone atención, se entiende a qué se refiere cada movimiento. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado en les haya beneficiado alguna palabra o lo que hablé hoy acerca de este tema.
pues, tema bastante conocido, un tema bastante enriquecedor para cada uno de ustedes, incluso para mí también, porque uno aprende día a día. Quizás ahorita no se llevan todo el contenido, pero se llevan algunas palabras importantes para su desarrollo en la sociedad, su desarrollo en la educación. Entonces, muchas gracias por su atención.